el canon de Pachelbel no es como nos han hecho creer. Sin duda nos encontramos ante uno de los mayores hits de la historia de la música. Lo hemos escuchado hasta la saciedad en bodas, anuncios, ascensores. Y lo que generalmente escuchamos así está muy lejos del carácter original de la obra, y la realidad es que su compositor, Johannes Pachelbel, la concibió como algo más parecido a esto. Es muy interesante porque se trata de la misma música. Lo que pasa es que las interpretaciones hacen que parezcan cosas completamente distintas. Y si la versión original es más parecida a la segunda, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos ha llegado la primera? Te pongo un poco en contexto. Pachelbel nació en 1653, justo 3 años antes de que Velázquez terminara su famosísimo cuadro de Las Meninas. Es la época de Calderón de la Barca, de Borromini, de Vermeer, de Bach. Es la época del barroco. La palabra barroco viene de barrueco y significa perla irregular. Aunque parezca mentira, el término barroco se empezó a usar a finales del siglo XVIII en tono despectivo, como algo negativo. El barroco abarca aproximadamente desde 1600 hasta 1750, y por qué se toman como referencia estas dos fechas es bastante relevante. La primera es porque en 1597 Jacopo Peri compuso la primera ópera de la historia, que se llama Daphne, y 1750 es una fecha clave en la historia de la música, ya que en ese año murió Johann Sebastian Bach, uno de los compositores más importantes de la historia, al que se considera como el padre de la música. El barroco fue un periodo fascinante en todos los sentidos, porque cambió la forma de ver el mundo. Y digo esto en un sentido literal, ya que en 1609 Johannes Kepler formuló la ley que describe que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Además, en 1610, Galileo Galilei publicaba su libro Sidereus Nuncius, que significa mensajero de las estrellas, en el que, gracias al telescopio que inventó, confirmó la teoría de Copérnico de que la Tierra gira alrededor del Sol. Mientras reflexionaba y observaba en su jardín, Isaac Newton vio caer una manzana de un árbol y se preguntó si el poder de la gravedad podría extenderse al universo. De esta forma, en 1687, Newton formuló la ley de gravitación universal. Pienso, luego existo. Con esta famosa expresión, René Descartes revolucionó el pensamiento y estableció los principios de la filosofía moderna, los principios del racionalismo, que recogió en 1637 en su famoso Discurso del Método. En el arte también hubo cambios significativos. Durante el Renacimiento se buscaba el equilibrio de las formas, la perfección de las figuras, el dominio de la perspectiva y la pureza de líneas. Pero en el barroco, el arte no solo impresiona, sino que también busca producir un impacto en el espectador. Los artistas ya no buscan el ideal del hombre universal del Renacimiento, optan por un enfoque más realista, más dramático y teatral, quizás más accesible.
Si comparamos, por ejemplo, la Virgen con el Niño de Murillo y la de Botticelli, la de Murillo nos resulta mucho más familiar, mucho más cercana, más natural, más tierna incluso. En el ámbito musical también va a haber cambios muy importantes. Durante la Edad Media y el Renacimiento se componía mayoritariamente música vocal de temática religiosa, y toda la música que no era religiosa se denominaba música profana. En el Renacimiento, los compositores, como por ejemplo Orlando di Lasso, Giovanni Palestrina o Tomás Luis de Victoria, estaban al servicio de la Iglesia. De hecho, ocuparon un cargo muy común en esa época, que era el de maestro de capilla, y componían para las misas y los oficios. Pero durante el Barroco, la música sacra empezó a experimentar un detrimento en favor de la música instrumental, que empezó a ganar protagonismo precisamente porque fue en esta época cuando los instrumentos empezaron a desarrollarse. De hecho, el piano en 1600 no existía. Los instrumentos de teclado que se usaban en esta época eran el órgano para las iglesias o el clave, un instrumento considerado antecesor del piano y que nada tiene que ver con el piano. Su mecanismo es completamente distinto porque en lugar de golpear las cuerdas, las pellizca, generando un sonido más parecido al de la guitarra o al de la cítara. El problema del clave es que no permite variar la intensidad del sonido, es decir, tocar más fuerte o tocar más suave. Entonces, en 1709, Bartolomeo Cristofori inventó un nuevo instrumento al que llamó gravicembalo col piano e forte, que se traduce como clave con suave y fuerte, o de una forma abreviada, fortepiano, precisamente porque este instrumento sí que permitía tocar con diferentes intensidades. Y así es como nació el piano. Pero realmente no fue hasta después del Barroco cuando este instrumento se asentó. De hecho, cuenta la leyenda que la primera vez que Johann Sebastian Bach probó uno de esos primeros fortepianos, no mostró ningún interés por él y lo consideró un juguete. Ser músico en el Barroco era un oficio. Era como ser el jardinero o el cocinero de una casa noble. No componían de manera autónoma y por el placer de hacerlo, sino que escribían música pues para una celebración importante, para una coronación. Estaban al servicio de un noble o de un rey. Una de las cortes más importantes que hubo durante el Barroco fue la del rey Luis XIV. Probablemente conozcas a este rey como el Rey Sol, pero ¿sabes realmente por qué se le llama así? Este apodo se debe a un papel que el rey protagonizó en un ballet. Era conocido por todos que Luis XIV era un gran bailarín. La música era una de sus grandes aficiones y siempre apoyó cualquier actividad relacionada con ella. Cuando el rey tenía 15 años, representó al personaje de Apolo, que es el rey del sol, en el Ballet Royal de la Nuit, o Ballet Real de la Noche. Francia acababa de salir de una guerra civil tremenda, y con este ballet, que más que un ballet era un espectáculo, se pretendía demostrar al mundo el poder de la monarquía francesa. Fue un espectáculo a lo grande, hubo hasta fuegos artificiales. Duraba más de 12 horas y se representó durante 4 veladas. El vestuario fue diseñado específicamente para la ocasión y hasta hubo un incendio accidental que acabó por resaltar aún más el dramatismo del espectáculo y la figura del rey. Luis XIV apareció esa noche de febrero de 1653 vestido de sol naciente y desde este momento se le empezó a llamar el Rey Sol. Cuando nos fijamos en su retrato más emblemático, realizado por el pintor francés Rigaud, que si no lo tienes en mente te animo a que lo busques, llama la atención una serie de cosas, como la postura vehemente del rey, su gran manto azul, la cortina roja con el ribete dorado. Pero a mí, una de las cosas que más me llama la atención es su tremendo peinado. Y es que en el Barroco se puso de moda llevar pelucas y cuanto más exuberantes eran, mejor. El porqué de esta moda es realmente curioso.
se dice que el rey francés Luis XIII tenía ciertos problemas de calvicie y Carlos I de Inglaterra, que tenía una melena natural prominente, se burlaba de él. Luis XIII, cansado de las constantes burlas, empezó a utilizar pelucas, como consecuencia su corte también, y al final se acabó generando una moda que rápidamente se extendió por toda Europa hasta el punto de crear una industria de confección de pelucas. La verdad es que se puede decir que la música del barroco es tan exuberante como las pelucas que usaban. Es una música generada a partir de capas, a partir de distintas texturas de voces que se van superponiendo. Se adornaba muchísimo y además la improvisación era una práctica súper habitual. De hecho, muchas partituras eran un simple esquema y se daba por hecho que los intérpretes sabían lo que tenían que tocar. Es una música en la que todas las voces son importantes y no se trata de una melodía con un acompañamiento como esta. Esta textura de melodía más acompañamiento se puso muy de moda en el clasicismo, en la época de Mozart. De hecho, este fragmento que acabas de escuchar es de su sonata número 13. Pero en el barroco lo que se hacía era combinar varias melodías, a las que se las llama voces, de tal forma que se van superponiendo las unas con las otras, generando un equilibrio armónico perfecto, como nos muestra Bach, por ejemplo, en su fuga en do menor del clave bien temperado. Primero presenta un tema en una de las voces. Y este tema va a ir apareciendo en las distintas voces para formar una estructura muy elaborada que se conoce como fuga y que suena así. A esta práctica de combinar y relacionar dos o más voces se le llama contrapunto, que significa nota contra nota. Los compositores barrocos eran maestros del contrapunto y entre ellos Pachelbel. En su famoso canon, compuesto originalmente para 3 violines y lo que se llamaba bajo continuo, que podía ser un clave, el primer violín presenta una melodía que los otros 2 van a repetir pero de forma desfasada. Es decir, al final estás escuchando la misma melodía 3 veces, pero al ir desfasada no parece que estés escuchando lo mismo. La música del barroco pasó de moda y aunque los compositores posteriores estudiaron a los barrocos, como por ejemplo Beethoven estudió a Bach, la realidad es que la mayoría de ellos fueron prácticamente olvidados. También esto le ocurrió al canon, que probablemente seguiría en el olvido ahora si no hubiese sido por Gustav Beckham, un musicólogo que en 1919 decidió incluir una edición de la partitura en uno de sus artículos que trataba sobre la música de cámara de Pachelbel. Pero lo que ha sido verdaderamente definitivo para la recuperación de esta obra fue la grabación que hizo en 1968 el director de orquesta francés Jean-François Peillard. Este director optó por una interpretación hecha al estilo del romanticismo. No se sabe muy bien por qué. Yo me inclino a pensar que porque este pasaje de fusas si se hiciera en un tempo más cercano al real, sonaría así. Entonces este pasaje se vuelve realmente difícil e incómodo de tocar. Además, en una interpretación más fiel a la versión original, estas fusas pasan prácticamente desapercibidas. Pero sea cual sea la razón, Peillard optó por un tempo extremadamente lento,
que hizo que la obra, en lugar de durar 3 minutos, durara 7 minutos. Y como el tempo era tan lento, para que algunas partes no resultaran aburridas, tuvo que añadir algunas cosas como estos pizzicatos del principio, que son estas notas cortas. Pero esto no forma parte del texto original, igual que tampoco es original el tempo ni el carácter romántico que se le dio a la obra. Entonces podría ser interesante preguntarse, ¿esta versión podría considerarse una obra nueva? ¿Realmente cuánto queda de Pachelbel en ella? En la descripción del episodio te dejo el enlace a una grabación historicista y el enlace de la grabación de Pellart, y te animo a que las escuches y me dejes en comentarios qué versión te gusta más. Lo que sí que se puede afirmar es que gracias a Pellart se ha recuperado la obra y se ha convertido en un hit de la música. Realmente muchos de los hits de la historia de la música fueron compuestos en el barroco. Por ejemplo, La primavera de Vivaldi o el Aleluya del Mesías de Händel. O si eres muy futbolero, igual esto te suena. Tony Britten hizo unos arreglos de esta obra para el himno de la UEFA Champions, pero realmente este es un himno que compuso Händel en 1727 para la coronación de un rey, del rey Jorge II de Inglaterra. El barroco fue un periodo exuberante en la historia del arte y, en concreto, 1685 fue un año clave en la historia de la música porque, curiosamente, ese mismo año nacieron 3 de los grandes compositores, que fueron Scarlatti, Händel y Bach. Los 3 aportaron obras maestras que te invito a que escuches e influyeron de una forma decisiva en las generaciones posteriores de compositores. Soy Mar Cano Lasso, pianista. Gracias por escuchar La Ventana Oval.